el cuarter y el quinquís, ¿verdad? Que son artículos que regulan lo relacionado a la explotación sexual. En este sentido, vamos a proceder al artículo 191 del Código Penal, que establece promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Si vemos acá, la ley establece que la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. De esta manera, pues ustedes se pueden dar cuenta que lo que la ley regula acá es que en sí la prostitución, si una persona la ejerce, no existe esa sanción. La sanción va enfocado a aquellas personas que en su momento se van a favorecer de la prestación en su momento de alguna actividad sexual de una tercera persona en la cual existe un tipo de retribución económica, ¿verdad? Por esa explotación. Entonces, de esta manera, es importante que ustedes vean de que sí, la ley, e incluso en el 191, establece que es la facilitación, ¿verdad? Del favorecimiento de la prostitución de una persona mayor de edad. Es decir, en el examen en su momento podría preguntarles a ustedes, ¿verdad? ¿Está prohibida la prostitución? En su momento la prostitución pues no está prohibida, la prostitución es general, ¿verdad? No existe esa sanción. La sanción en este sentido es con relación a poder buscar una explotación, una tercera persona, a través de una promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución, ¿verdad? Entonces, acá no sé si tienen alguna duda con relación al artículo 191, respecto al artículo 191. Sí, Irwin. Irwin Ramos me está pidiendo la palabra. Gracias, Lick. Disculpe, con esto de la prostitución, en esto no entrarían ya sea, no sé, los dueños de los bares, de los burdeles, y ellos no. Pues de Con, hecho, sí estarían incluidos dentro de este apartado. Algo importante que ustedes deben de manejar acá, pero la persona siendo mayor de edad, es decir, por ejemplo, ¿verdad? Si en el caso mío yo me dedico a la actividad sexual, digamos como tal, para poder ejercerla. Perdone, Irwin, en este caso, con relación al artículo entonces 191, en el caso de los propietarios de algún tipo de bar, algún burdel o una casa cerrada que pudiera existir, lo que la ley establece acá es que sí en su momento sería un delito, pero como la persona que ejerce la actividad es una persona mayor de edad, en su momento, una vez ellos no, digamos, no denuncien el hecho que están siendo explotadas sexualmente, pues al final no podría encuadrar, es decir, uno no puede venir y decir, mire, la señora tal o tal persona está haciendo esa actividad y la está explotando, porque al momento que la persona no manifieste nada, pues de esa manera no podría encuadrarse la conducta, aunque realmente el hecho se esté ejecutando tal y como lo establece el artículo 191. entonces, esto sería más que todo cuando es, por decirlo así, una prostitución obligada, ¿verdad? O sea, que yo obligo a una Exacto. persona para que lo haga. Sí, de esta manera, como le digo, en el sentido de la explotación, pues sí se da en la forma, ¿verdad? Que una persona en su momento pueda venir y denuncie, ¿verdad? Porque es una persona mayor de edad. Es decir, ya vamos a ver más adelante con ustedes lo relacionado a la acción penal, de qué manera se puede ejercer, pero siempre debe existir una persona que es la que esté en su momento solicitando, ¿verdad? Esté solicitando la denuncia o que está siendo explotada sexualmente, ¿verdad? Es decir, que alguien más está favoreciendo, aunque uno en la práctica pues pueden darse cuenta ustedes que efectivamente las personas sí sabemos que quienes se benefician de la actividad sexual de otra persona. Entonces, sí se puede dar en esos casos, pero tiene que haber alguien que denuncie. Porque Gracias, Lick. cuando existe un tipo de allanamiento en esos lugares, ninguna de las personas que está dentro de ese negocio, digamos, denuncia algo, ¿verdad? Si no están, algunos manifiestan que están bajo su propia voluntad.
Sí, pues entiendo. Gracias, licenciado. Bien, si no hay, Andrea, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Fíjese que su audio creo que está mal porque se va y viene la señal. No sé si es la señal o su tipo de conexión, no sé, pero no se escucha muy bien y no se Ah, escucha poco. va, muchas gracias. Ahorita vamos a ver el tema de conexión, podría ser. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no continuamos, no sé cómo escuchan el audio ahora. Sí, Fátima. Ujú. Mire, pues les voy a explicar la realidad que se vive en nuestro país. Cada persona, digamos, cada uno de nosotros que estamos dentro de esta clase, yo supongo que aquí no hay ninguno menor de edad, supongo, ¿verdad? Si hay alguien menor de edad, no lo creo, por el tema, digamos, el tiempo que se lleva estudiando, y si hay alguien menor de edad, pues en este caso, vamos a suponer que no hay ninguno, ¿verdad? Supongamos que no hay ninguna persona menor de edad. Entonces, todos los que estamos acá somos mayores de edad, es decir, cada uno de nosotros tiene ya una capacidad, tiene una, digamos, una facultad de poder decidir sobre sus actos, entiéndase, asumir una responsabilidad sobre su cuerpo, ¿verdad? Ustedes, cada uno de nosotros que estamos acá, podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y de esa manera podemos ejercer una actividad que sea de carácter sexual, lo podemos hacer. Si lo hacemos con nuestra voluntad, no habría ningún problema, ¿verdad? Si lo hacemos mediante que una persona nos capte para poder explotarnos sexualmente, es decir, que la persona saque una ganancia de la actividad sexual que nosotros vayamos a prestar, eso es lo que está penado en la ley. Pero si yo soy el que estoy prestando una actividad sexual, pero al momento, por ejemplo, de que lleguen a hacer un allanamiento a la casa de la persona que me está explotando sexualmente y yo no me manifieste de nada, pues en este sentido, lo que va a pasar acá es que mi actividad sexual se supone que es personal, mientras yo no pida en contra de la persona que en su momento a la cual yo estoy trabajando. En la práctica o ya en nuestro medio sabemos nosotros que existen lugares, ¿verdad? Abiertos al público, algunos cerrados, y quienes explotan, se les conoce, como usted decía, en el tema de padrotes o madrotas, ¿verdad? Que son las personas que en su momento se benefician de la actividad sexual que prestan otras personas. Pero mientras no exista una denuncia como tal, en ese sentido no vamos a tener el encuadramiento de la conducta tal y como la ley lo establece. Entonces, en la práctica ustedes van a ver muchas cosas, van a darse cuenta de que existen lugares en los cuales sí podría encuadrarse la conducta, pero mientras no exista una denuncia de la propia persona que diga que está siendo explotada sexualmente, no va a procederse legalmente porque no existe digamos, esa lesión a ese bien jurídico, y sobre todo no existe un sujeto pasivo, aunque nosotros sepamos que las que están personas o que prestan servicio en esos lugares son sujetos pasivos que podrían encuadrarse, pero mientras no denuncien, no podemos en su momento proceder a iniciar un proceso penal. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a proceder al siguiente artículo, que sería el artículo 192 del Código Penal, respecto a la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Y lo que la ley establece acá es que las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en tercera parte en los casos siguientes. Primero, inciso A, si durante la explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. La otra, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. Y cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Entonces, si ustedes analizan,
el tipo penal o el artículo como tal establece el 191 y la grabación, digamos, de o el aumento de las penas es respecto a las circunstancias que establece el artículo 192. Dentro del Código Penal, ustedes ya se dieron cuenta al momento que empiezan a analizar artículo por artículo, que hay algunos artículos en los cuales ya no existe, digamos, una sanción en un tipo penal, sino lo que hace es aumentar la pena dependiendo las circunstancias en las cuales se comete un hecho. Recordarán ustedes, y acá hago memoria a cada uno, en el sentido de que cuando se cometa un delito, recordarán que vimos en varias ocasiones, en el máximo en el repaso, el artículo 10 de nuestro Código Penal respecto al principio de relación de causalidad con relación a que en su momento un hecho previsto en la ley, ¿verdad? Van a ser atribuidos a una persona. Recordarán ustedes cuando fuere consecuencia de una acción o omisión que sea normal, digamos, para producir, sea idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, cuando la ley expresamente los establezca y como consecuencia de determinada conducta. Es decir, ahora ya al analizar el artículo 10 del Código Penal, a todos los artículos que hemos visto hasta el día de hoy, ya uno le encuentra el sentido a la norma en establecer, ¿verdad?, que el Código Penal al final lo que busca es que nosotros como profesionales y como estudiosos del derecho, y sobre todo en materia de derecho penal, tengamos que interpretar bien la ley, porque a veces para uno al inicio, como que todo es delito, como que una conducta encuadra en cualquier tipo penal, pero a veces hay que analizar bien las circunstancias, los elementos, quién es la persona, quién es el activo, quién es el pasivo, es mayor de edad, es menor de edad, hay una relación de parentesco, hay una relación digamos, de tipo o que la víctima esté bajo su cuidado, bajo su educación, bajo su guarda, su custodia, cuidado en su momento, alguna tutela, es su cónyuge, es excónyuge, conviviente, exconviviente. En su momento, si hay relación por medio de la afinidad, ustedes en materia civil vieron ya todo lo relacionado al parentesco, cuándo surge el parentesco, para poder determinar que en materia penal tenemos que estar bien claros, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos tener en cuenta esos elementos para poder determinar la responsabilidad o no de una persona y cuándo puede pasar, en este caso, el aumento de la pena respecto al sujeto activo y el sujeto pasivo. De esa cuenta vamos a continuar con relación al artículo 193 de las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Ya vimos lo relacionado a las personas mayores, es decir, si una persona mayor en su momento tiene relación sexual o tiene una prestación de algún servicio sexual, si no denuncia que está siendo explotada, no podemos, digamos, como proceder legalmente porque ya es bajo el consentimiento, bajo la forma de cómo la persona en su momento se desenvuelve dentro de nuestra sociedad o qué tipo de trabajo desempeña, porque al final pues hay personas que desempeñan un trabajo de esa manera y que tienen una retribución económica, ¿verdad? En el artículo 193 del Código Penal vamos a encontrar las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Y aquí establece la ley quien para sí mismo o para terceras personas a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que pueden corresponder por la comisión de otros delitos. De esta cuenta, recordarán ustedes que en el caso del Código Penal establece entonces, aquí nos hace la diferencia. Aparte es la actividad, digamos, o la explotación sexual de una persona menor, una persona mayor de edad, que lo encuadraríamos en el artículo 191, y aparte es la actividad de personas menores de edad respecto a actividades sexuales conforme al artículo 193. Ustedes en la práctica han escuchado que a veces detienen a veces son mamá, digamos, de alguna víctima o madrastras, ¿verdad? O a veces abuela o tías, que lo que buscan a veces es un beneficio económico a cambio de que venden, como algunos dicen, ¿verdad? No es vender, sino al final es realizar una actividad de carácter sexual con una persona menor de edad
a cambio de una remuneración. Cuando hablamos de remuneración, estamos hablando del pago, ¿verdad? Que la persona tiene que dar para tener relación o actividad sexual con una persona menor de edad. Logre o no logre su objetivo, como la ley lo establece acá, puede ser sancionado de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por la comisión de otros delitos. Y de esa manera, recordarán ustedes que vimos que en el caso de estos tipos penales o de estas reformas que se dieron en el decreto 9-2009, pues no se le puede aplicar ningún tipo de medida sustitutiva en su momento, perdón, primero, si hablamos de materia procesal penal, no hay medida sustitutiva. Si hablamos en materia penal, pues no van a encontrar, digamos, el beneficio de la conmuta como una forma de poder buscar una salida alterna al proceso, sino que en su momento se va a aplicar la pena de prisión. Si son 5 años, por ejemplo, que le dieran a una persona por este tipo penal, los tiene que cumplir porque van a ser inconmutables, ¿verdad? Cuando hablamos de inconmutables, recordarán ustedes que no se puede pagar una cantidad de dinero a cambio de no estar detenido, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a estos que vamos hasta el momento. Si no hay ningún tipo de pregunta, vamos a continuar y pasamos al artículo 193 bis respecto a la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Y acá es importante lo que la ley establece. Quien para sí mismo o para tercera persona a cambio de cualquier acto sexual con persona mayor de edad brinde, prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, de sancionado con prisión de 3 meses a 5 años. Esto es importante que cada uno de ustedes sepa el tema de lo relacionado, ¿verdad? Si se dan cuenta acá en el sentido de lo que la ley establece, siempre se está enfocando a un, digamos, a un beneficio económico, o es decir, a una retribución económica que tiene que tener la actividad, porque hay personas que a veces tienen relaciones sexuales o tienen actividad sexual con otra persona, pero no existe ningún tipo de, digamos, de dinero, factor económico por medio, solamente que se dé contra una persona, recordarán ustedes, menor a 14 años, que ya no encuadraría dentro de estos tipos penales que estamos viendo, sino que ya encuadraría dentro de un tipo penal que recordarán ustedes que es el delito ¿De violación, licenciado? de violación, ¿verdad? Entonces, acá es importante porque en estos tipos penales que estamos analizando, sí podría darse el concurso de delitos. Podría una persona estar en cualquiera de esos tipos penales que vamos viendo, aparte también podría existir el delito de violación. Y si es menor de edad, recordarán ustedes que puede existir también agravación de la pena. Es decir, que en estos podemos encontrar bien que se puede haber concurso de delitos. Por ejemplo, en el caso del artículo 193 de las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, aparte de este tipo penal, puede venir el tipo penal también de lo relacionado a el delito de violación, ¿verdad? Dependiendo la edad de la víctima. Y esto es importante. En el sentido del delito de violación, sí, a cada uno de ustedes tienen que ponerle mucha atención porque allí, en ese tipo penal de violación, en el tipo penal de explotación, o en este caso, como la ley lo establece, ¿verdad? Delito de explotación sexual, es muy importante siempre analizar la edad de la víctima, porque de eso va a depender el encuadramiento, es decir, encuadrar la conducta en un tipo penal para poder ver qué tipo penal es respecto a la edad de la víctima. Cindy, por favor. Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, buenas noches, la escucho. Es que yo vi un caso, creo que pasó en México, donde la mamá alega que ella no la prostituía, la chica tenía 16 años, sino que fue decisión de la chica y que ella solo recibía dinero que su hija le daba. Entonces, no sé si entra en el artículo 193. Bueno, veamos.
En el tema, si lo trasladamos, trasladémoslo a Guatemala, ¿verdad? Porque si nos vamos a México, allá existen otro tipo penal, digamos, otros tipos penales, otro código penal. Sin embargo, en el caso del artículo 193 del Código Penal, pues establece en este caso el tema, digamos, de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Una persona menor de edad está bajo si lo vamos al código civil respecto, ¿quién tiene la patria potestad ante un menor de edad? ¿Perdón? Los padres. Los padres, ¿verdad? Entonces, recordarán ustedes que si es papá o mamá, van a tener patria potestad. Si yo soy un tutor, pues voy a tener una tutela, ¿verdad? Y de esta manera, yo no puedo alegar, digamos, o alegar de que, o en mi favor, ¿verdad? De que yo no sabía de que mi hija, por ejemplo, menor de edad de 16 años, estaba prestando una actividad de carácter sexual. Si yo tuviera el conocimiento que mi hija en su momento realiza esta actividad, yo puedo acudir a un lugar a poder tener, digamos, a que la gente venga y tenga el conocimiento de esto. ¿Por qué les digo esto? Las actividades de carácter sexual, conforme a la ley, en este caso, a la ley de trata de personas, y la ley contra la violencia sexual primero, explotación y trata de personas, es una ley que establece que es de carácter, la acción es pública, es decir, cuando hablamos que una acción es pública, lo que va a pasar acá es que el Ministerio Público tiene que actuar de oficio. El Ministerio Público en su momento va a actuar de oficio en contra del sujeto activo, digamos, ¿verdad? Y en protección al menor de edad. Nos vamos al artículo para poder comprender esto, por favor, Cindy, perdón, y los demás compañeros. Nos vamos al artículo 197 del Código Penal para poder ver y explicarle la duda que tiene la compañera respecto a la acción. Primero, el artículo 197 establece que la acción penal, en cuanto al ejercicio de la acción penal, en los delitos contemplados en el título 3 del libro 2 de este código, se rigen las siguientes disposiciones. Primero, son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público. En este caso, ustedes no han llevado procesal penal y por lo tanto solo han llevado teoría del proceso. No sé si ya llevaron teoría del proceso. Bueno, en teoría del proceso, en teoría del proceso ustedes vieron una acción, ¿verdad? ¿Qué es la acción y qué es la pretensión? Recuerdan ustedes que la acción es el poder que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional a hacer valer una pretensión, es decir, un derecho que cree que le asiste, ¿verdad? Y por eso lo pone en conocimiento de un órgano jurisdiccional para poder ver si le van a aplicar o no justicia, ¿verdad? En su momento de lo que corresponde. Hasta ahí quedaron ustedes en materia procesal, el teoría del proceso, perdón. Luego, en materia penal, existe una acción, ¿verdad? Que hay acción pública, hay acción privada dependiente, perdón, pública dependiente de instancia particular y acción privada. Esto, no sé si ustedes, no creo que lo tengan a mano, pero para los que en su momento son estudiosos y quieren ir con el conocimiento un poco más allá de lo que estamos viendo solamente en materia penal 2, les voy a dejar ahí que puedan leer ustedes y yo les voy a dar lectura también acá para que ustedes también tengan el conocimiento un poco más amplio, qué es la acción penal y qué es la acción pública. Entonces, tomen nota ustedes y de ahí lo leen, ¿verdad? Porque si no lo tienen a la mano, los que tengan ahí ya todo digamos, lo más rápido que son los medios electrónicos, pueden ir al Código Procesal Penal. Y en el artículo 24 del Código Procesal Penal, nosotros vamos a encontrar la clasificación de la acción penal. Y establece el artículo 24 que la acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Primero, acción pública. Segundo, acción pública dependiente de instancia particular o quien requiera autorización estatal. Y acción privada. El artículo 24 bis del Código Procesal Penal establece acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa.
que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Hasta ahí tenemos. ¿Qué es la acción pública? No es más que toda persona que tenga el conocimiento de un hecho que es considerado acción pública, entiendas, un hecho de maltrato contra personas menores de edad, en este caso podría también hablarse de alguna violación de alguna menor de edad, o también en ese sentido, como lo es la prestación o la explotación sexual de una persona, máximo si es menor de edad, al momento que alguien tenga el conocimiento, puede acudir a un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el primero? Según el código penal, lo que estábamos viendo, en su artículo 197, tenemos entonces que puede existir en el Ministerio Público y también en el inciso cuarto del artículo 197 del Código Penal tenemos: la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y el actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez, la víctima de acuerdo a su interés superior. En la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia existe un principio fundamental para los menores de edad que es la protección a sus intereses. El interés que debe prevalecer siempre es el interés superior del niño o adolescente y de esta persona. Entonces, cuando es menor de edad, para explicarle a Cindy es, si por ejemplo usted es la mamá de la adolescente o de la niña que en su momento no tenga, digamos, o no tiene usted una buena comunicación, porque a veces es lo que pasa en los hogares desintegrados, que los adolescentes, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, empiezan a ejercer alguna actividad por dos cosas. Una, porque en su momento quieren experimentar, y dos, porque en su momento tienen un resentimiento ante la familia y a veces el choque entre mamá, papá e hijos es complicado. Entonces, al momento de que un padre de familia, si nos vamos ya al ámbito, ¿qué hacer, verdad? Entonces, si yo fuera el papá de la adolescente que sé que está realizando una actividad de carácter sexual, remunerada y en la cual obtiene beneficios, y a veces la misma familia también se beneficia de esto, si yo no quiero tener una responsabilidad penal, pues tendría que acudir a un órgano jurisdiccional, y en este caso, en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, a efecto de que en su momento, a mí como padre de la víctima, digamos, o de la persona esta, no me vayan a acusar de alguna responsabilidad o que yo esté explotando a mi hija sexualmente. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. Allí, al caso que usted me está planteando, lo podemos traer a la legislación guatemalteca y aplicarle estos artículos que les estoy dando para efecto de que ustedes en su momento también tengan, o algún familiar, porque a ustedes les va a tocar. Algunos de ustedes ya hay personas que les piden opinión o les piden consejos. Algunos dicen, miren, me puede asesorar, ya que usted sabe, y a veces está más perdido que ellos, ¿verdad? Pero ahí va uno aprendiendo, y esto es parte del derecho, poder aprender, que aprendamos juntos, como les he dicho a ustedes, acá a medio de estas clases es que tenemos que tener nuestras dudas, porque de esta forma vamos a ir aprendiendo, y nosotros sobre todo manejar la ley. El manejo de ley es importante. Ustedes no se van a aprender de memoria todos los artículos, sino lo que van a hacer es tener el manejo de la ley, tener el conocimiento generalizado, pero poder concretarlo ya a un caso específico. No sé si queda claro con eso, ¿sí? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, quedando claros con el tema del caso planteado por la compañera, vamos a continuar, ¿verdad? En el sentido del artículo 193 ter. En este caso van a encontrar ustedes que la producción de pornografías de personas menores de edad, y lo que les indicaba yo con anterioridad también en la clase anterior, y aquí la ley establece que de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o erótica, será sancionada con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500 quetzales. De esta manera, ustedes podrán ver a través de los medios electrónicos que actualmente hay personas que muchas veces sacan videos de niños o niñas, ¿verdad? Que a veces están bailando unos bailes que para cualquier persona, al momento de poder analizar, podríamos decir que son acciones o actividades eróticas, que podrían
encuadrar conforme a la norma. Sin embargo, lo que yo les digo, una vez no se le ponga una atención, no hay una persona que manifieste una denuncia como tal, pues en ese sentido, se han dado cuenta ustedes actualmente que ya existen capturas de varias personas que contienen, ¿verdad? Reproducen, y algunos también venden material pornográfico. Entonces, el derecho penal lo que busca a través de estas adiciones de artículos es que se proteja el interés superior del niño, ¿verdad? Ustedes a futuro pues van a ver ya cuando ingresen ya a fondo en materia procesal, en materia también de derechos humanos, ustedes van a ver todo lo relacionado a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que es una ley muy importante para el estudio del derecho penal y que nosotros como profesionales del derecho, pues no solamente es leer un artículo, sacarle los verbos, el verbo rector, sacarle el sujeto activo, el sujeto pasivo, sino el conocimiento de nosotros tiene que ser amplio para poder tener nosotros una perspectiva de análisis e interpretación de la norma legal para poder encuadrar. Y no solamente yo voy a argumentar en una audiencia de que mi patrocinado o la persona que yo estoy en su momento indicando es culpable o es inocente, sino poder argumentarle al juez bajo sustentos legales, doctrinarios y en su momento también de jurisprudencia para poder establecer y poder sustentar una teoría. Entonces, ustedes ven que la tesis entonces de un caso ya no es solamente que sepa, si a él lo mataron, a él lo violaron, a él le tomaron videos o cuestiones así, ¿verdad? Sino ya poder ver realmente qué fue lo que pasó, quién en su momento fue la víctima, quién fue el sujeto pasivo, el sujeto activo, la edad de las víctimas, el acercamiento, hay parentesco, no hay parentesco, trabajaban juntos, no trabajaban juntos, vive con la mamá, vive con el tío, con la tía. Todos estos aspectos en materia de explotación sexual es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder sustentar y poder argumentar un encuadramiento de la conducta dentro de lo que la norma penal establece. Y de esa forma, pues vamos a continuar y nos vamos al artículo 195 del Código Penal. El 195 establece exhibiciones obscenas. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. De esta forma, pues nosotros vemos exhibiciones obscenas en la realidad de nuestra sociedad. Ustedes se pueden dar cuenta, yo siempre lo he manifestado, a veces quienes más sufren de este tipo de actividades son las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque el tema de nuestra sociedad, nuestra cultura, es muy común, máximo cuando hay ingesta de bebidas alcohólicas en ciertos sectores de todos los lugares, no solamente de un municipio, sino de varios, ¿verdad? Incluso hasta en la Antigua, que se supone que es un patrimonio cultural y todo lo que ustedes ya saben de la ley, y pueden darse cuenta que también existen actos, ¿verdad? Ya cuando las personas están bajo efectos de bebidas alcohólicas, a realizar algunos actos que atentan contra la indemnidad sexual de la persona, contra el acto cultural que ustedes puedan ver y sobre todo pues, la dignidad de una persona. Entonces esto es importante que ustedes lo manejen. Cindy, por favor. Cindy, así como en el artículo 193 ter, en lo que hablaba usted, también se podría, que digamos, a mí me llegara un material pornográfico de un menor de edad y yo lo reenvío, también. Entonces, sí, también entraría en ese artículo. Ajá. Bueno, en este caso, no, mire, pues, el artículo 193 establece la producción, es decir, quien por cualquier forma o a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore. Usted si comparte, usted no va a encuadrarse entre el artículo 193 ter. Su conducta encuadraría entonces en el artículo 195 bis, que establece comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Y aquí sí establece quién publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercie de cualquier forma a través de cualquier medio, material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice la imagen o voz real o simulada, será sancionada con prisión. Entonces, si usted comparte, usted reproduce lo que yo les decía el día anterior,
Con el tema de las redes sociales, con el tema de todo lo que ustedes manejen electrónicamente hablando, es mucho más fácil ahora poder tener una conexión con una persona. Es importante que ustedes tengan el cuidado. Yo les digo, primero uno tiene que cuidarse. Como yo les puedo decir ya la esencia del ejercicio del derecho penal y sobre todo del proceso penal. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar el derecho penal, de poder ejercerlo. Es muy bonito. Decía alguien, se gana bien, ¿verdad? Si ustedes lo ejercen bien también de esta forma, pero también el primer cuidado que tiene que tener uno es uno mismo, uno como persona. Luego, después de uno, las personas allegadas a ustedes, que es, entiéndase, pareja, eh, familia y de todos los que puedan estar a su alrededor, de poder protegerlos, sobre todo ahora a través de las redes sociales, de cualquier acción que uno pueda cometer. Y si ustedes se dan cuenta, pues yo siempre lo manifiesto, nosotros, si la ley establece que nadie puede alegar ignorancia, desuso o práctica contraria a la ley, nosotros que somos profesionales o que estamos preparando para ser profesionales en materia legal, tenemos que tener el conocimiento y sobre todo el cuidado necesario para no caer en algún tipo penal, ¿verdad? Es decir, no vernos involucrados nosotros. Sabes que yo no hice nada, yo lo que hice fue compartir, pero yo no tengo nada que ver en eso. Eso es lo que la gente a veces, cualquier persona puede decir, pero sin embargo, tampoco pueden alegar que la ley prohíbe esos actos. Fátima, por favor. No, no, el artículo 195. Miren, en el artículo 195, lo que la ley establece aquí es quien en su momento es expuesto al público. El tema de un vehículo, les comento, ya esto es materia constitucional, ¿verdad? Algunos jurisconsultos en temas de materia constitucional establecen y analizan, ¿verdad? Que el vehículo en sí es como una extensión de su casa, ¿verdad? De su morada. Sin embargo, pues es debatible, ¿verdad? Porque algunos manifiestan que el vehículo es privado o no es privado, ¿verdad? Ya algunos, pues les digo, algunos ya expertos en materia constitucional, pues deducen de que el vehículo, al final, dentro del vehículo es privado, ¿sí? Que ellos estén en la vía pública, pues la vía es pública, valga la redundancia, ¿verdad? Para cualquier persona. El hecho de ejercer una actividad sexual dentro de un vehículo, en algunos casos, les digo, algunas personas y lo toman como alguna falta, ¿verdad? Entonces, en el caso de alguna falta, ya es diferente. Ustedes en materia penal uno vieron ustedes la clasificación de los delitos y que vieron ustedes que hay delitos graves, menos graves, ¿verdad? Y en su momento, pues ya hay delitos también que van a ser considerados como de trascendencia internacional o de lesa humanidad, le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, el hecho de los vehículos en sí, para mi criterio, para mi forma de ver y analizarlo, no encuadraría dentro de lo que la ley establece como exhibiciones obscenas. Si es dentro de un vehículo, ¿verdad? Ya si no es dentro de un vehículo, entonces ahí sí ya podría encuadrar la conducta dentro de esto. ¿Por qué? Porque el vehículo se considera, por ejemplo, el vehículo de ustedes, no cualquier persona se sube. Y ustedes tienen como el derecho, ¿verdad? A la utilización, porque es propiedad de ustedes. Entonces, esto, pues les digo, sí, la mayoría de hechos que suceden en la vía pública, cuando están teniendo algún tipo de relación sexual dentro del vehículo, más lo han conocido o lo encuadran como lo que es una falta, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien ahí, Fátima. Ujú. Sí, se lo llevan. Se lo llevan y de ahí, pues ya en la práctica ya son otros asuntos que se ven, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me llamaran, mire, a mí me tuvieron y por qué fue, y entonces ya le explican a uno, por qué fue, entonces ya uno tiene que buscar salidas alternas al proceso penal que no están reguladas en la ley, ¿verdad? Dependiendo de dónde los detuvieron y por qué motivo, ¿verdad? Bueno, para servir. Entonces, de esta forma, compañeros, lo que la ley establece entonces, están exhibiciones obscenas, el 195, lo que decía la compañera.
Cada uno de ustedes al momento de tener, en este caso, un conocimiento de un hecho de exhibición obscena, un hecho de explotación, en este caso sexual de una persona, tenemos que tener mucho cuidado, como les digo, el tema ahora de publicar, ¿verdad? Publicar, reproducir, importar o distribuir, porque en su momento lo que pasa es que uno a veces, alguien publicó algo, ¿verdad? En contra de una persona, a veces está atentando contra el honor, puede estar atentando contra la libertad e indemnidad sexual de una persona, pero a veces uno como parte de, digamos, como de un juego, parte de bromas o lo que quieran, comparten el material, ¿verdad? Entonces, primer consejo para ustedes, ya en el ámbito personal, es tener mucho cuidado. No compartan a nadie fotografías de su cuerpo, aunque así diga que los quiere mucho o que cualquier cosa van a hacer, porque lo que tienen que hacer ustedes primero es protegerse ustedes. Protejan ustedes su libertad, su indemnidad sexual como personas, ¿verdad? Protejan su honor, porque esto a futuro a ustedes les va a servir ya cuando ustedes sean profesionales. Imagínense ustedes ya graduados, si alguien quiere atentar contra ustedes, va a sacar alguna fotografía que en su momento ustedes pudieron haber compartido con alguien de mucha confianza, porque estos delitos pues al final se cometen dentro del ámbito, digamos, de algún tipo de parentesco, algún tipo de familia que uno considera, o algún tipo de amistad entre amigos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es lo que ustedes tienen que tener el cuidado necesario para efecto de primero protegerse ustedes, proteger a su familia y después proteger ya a ustedes, a sus clientes, ¿verdad? Que los van a buscar cuando ya tengan esos problemas. Y algunos que les pasó, que son las víctimas y otros que son los victimarios, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. El artículo 195 ter establece posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Quien a sabiendas posea o adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas será sancionada con prisión de 2 a 4 años. Todo lo que tenga que ver con menores de edad, cuando un menor de edad esté, digamos, en una situación de explotación sexual, ustedes van a saberlo, ¿verdad? En ya en las redes sociales, ustedes se dan cuenta, hay personas que suben algún tipo de video y uno puede entender la esencia, digamos, de un video, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya sea de una grabación. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué motivos una persona a veces lo publica? Entonces, de esa forma, tener el cuidado necesario, ustedes ya tienen que ser más precavidos. No todo lo que ven ustedes en las redes es cierto, ¿verdad? No todo es cierto y tampoco todo es falso, ¿verdad? Hay cosas que son verdaderas y ustedes tener el cuidado necesario para poder en su momento discernir lo bueno y lo malo. Consejo, no compartan nada, ni comenten muchas veces cosas que suben a las redes, sino uno ser más precavido, ser más cauto, ¿verdad? O más cauteloso en todo lo que las redes en su momento máximo se atentan contra la libertad y integridad sexual de una persona o el honor de una persona. Freddy, por favor. Buenas noches, licenciado. Con Buenas una noches. consulta. Fíjese que últimamente, bueno, me pasó ya en dos oportunidades en que encontré unos memes y le di compartir, pero a los días después me enviaron una captura de lo que había compartido. Ya no era lo que yo suponía haber compartido, sino que ahí se había compartido imágenes sexuales. En este caso, yo también caigo en un delito. Bueno, por ignorancia compartí algo que no era, pero después este fue modificado. ¿Qué pasaría acá? Mire, hay que tener mucho cuidado, o sea, les digo, el tema en sí es no compartir nada, por evitarse uno, a veces hasta uno comparte supuestamente a veces noticias que no son ciertas, ¿verdad? Las 2, 3 días a veces es mentira que se desapareció una persona, que mataron a una persona, que era una persona. Habría que ver realmente dentro de su perfil qué fue lo que usted compartió. Si no fue algún enlace, algún link que en su momento le abría algún tipo de imagen. A ustedes les ha pasado, les llega a todos nos ha pasado que llegan, por ejemplo, a veces solicitudes de personas, obviamente a veces perfiles falsos, que es lo más común ahora, ¿verdad? Donde a veces le dan como que, o lo que les pasa, ¿verdad? Que hay un video donde apareces y a veces todo el mundo y todo eso. Y algunas cuestiones pues son virus, los que manejan aquí informática pueden saber de toda esta parte, pero lo que nos interesa a nosotros es poder ver efectivamente qué es lo que uno comparte para no encuadrar su conducta dentro de lo que la ley establece. Al momento de algún tipo de investigación, obviamente, tienen que investigar a la persona si hay algún tipo de denuncia para saber si efectivamente usted compartió algún material
Y usted obviamente dentro de su perfil real puede tener también, ¿verdad? Lo que compartió de forma inédita para poder tener también algún argumento de defensa, porque es muy fácil decir, mire, Freddy fue el que tuvo la culpa y él dice tal cosa, no, sino hay que analizar bien qué fue lo que uno en su momento hizo y que a veces dentro de eso que usted compartió, qué era lo que existía, ¿verdad? Entonces, ustedes ahora pues todo lo capturan, ¿no? Ustedes capturan todo, a veces guardan todo, graban todo. Eso es importante que ustedes lo tengan, ¿verdad? O sea, les va a servir para que ustedes puedan hacer sus repasos, poder estudiar, poder tener algún tipo de duda y poder resolverlo a través de escuchar una grabación, pero tener mucha precaución de aquí en adelante, todo lo que ustedes en su momento puedan compartir, ¿verdad? Puedan grabar y sobre todo si tienen algo que en su momento atente contra una persona, porque cosas de ustedes pueden tener, si ustedes quieren fotografías, digamos, de ustedes mismos sin nada de ropa, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Eso es decisión de cada uno, cómo quiera llevar su vida, pero el problema es compartir algo de alguien, ¿verdad? Porque uno, pues al final es libre, como les digo, la libertad sexual y la indemnidad sexual de ustedes es libre. Ustedes pueden hacer lo que ustedes consideren una vez no atenten contra la libertad e indemnidad sexual de otra persona. Máximo si son mujeres o menores de edad, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres menores de edad hay que tener el cuidado necesario y también una limitación, ¿verdad? Para uno mismo por sanidad de cualquier situación que se pueda dar en la vida real. Entonces, ¿estamos ahí, Fred? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, de esta forma, por favor, compañeros, con relación a los artículos que hemos visto, del artículo 191 al artículo 195, quinquíes, tener en cuenta, ¿verdad? Que el artículo 195, quinquíes, lo que hace ver son las circunstancias también especiales de agravación y lo que establece acá, este artículo 195, quinquíes, es importante. Establece que las penas de los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 194, 193, 94, 195, 195 bis, 195 ter, se aumentarán en 2/3 partes si la víctima fuere menor de 18 años y mayor de 14 años de edad. En las 3/4 partes si la víctima, litera dice aquí, sería la persona sea menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Esto es importante que ustedes siempre lo manejen porque aquí el Código Penal nos da cómo poder aumentar la pena dependiendo la edad de la víctima. Entonces, es importante que ustedes al momento de escuchar un hecho que considere o que revista las características de ilícito dentro del Código Penal, como el delito de violación o como el delito de explotación sexual, esto lo pueden tener en cuenta que el aumento de la pena. Y si ustedes se dan cuenta, no está en cada artículo como tal, sino que ya lo encontramos en un artículo concreto, que es el 195 quinquíes, que nos establece, ¿verdad? Aquí es importante, ustedes vean que lo que la ley establece, se aumenta la pena en 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14, es decir, dentro del lapso de 14 y 18 años, es el 2/3 partes. Si la víctima es es menor a 14 años, en 3/4 partes. Y si la persona es una víctima menor de 10 años, es el doble de la pena. Eso significa entonces que si existe una violación a una persona menor de 10 años de edad, lo que la ley establece, regresamos nosotros al artículo 173 del Código Penal, establece, ¿verdad?, que la prisión será de 8 a 12 años. Pero si la víctima es menor de 10 años, es el doble, ¿verdad? ¿Qué significa el doble? Que tendrán, si son 8, van a ser 16. Si me dan 12, serían 24, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen todo esto porque a veces ya al interpretar la norma, y sobre todo cuando a uno le planteen un caso concreto o le planteen una pregunta, ustedes saber cuánto es lo que va a aplicar, porque el 173 no nos regula que si es menor de 10 años, solo nos establece el 173 en el delito de violación, que si la persona es menor a 14 años y haya existido o no consentimiento a la víctima, es violación. Pero si no hay consentimiento y es menor a 10 años, tiene otra pena que tuviera 11, que tuviera 12, 13 o 14. Y si tiene 15, tiene 16 o 17 años o 18 años,
o si la víctima tiene 25 años, entonces nosotros tenemos que tener toda esta capacidad de argumentación, de encuadramiento y sobre todo de manejo de ley para poder dar una respuesta concreta a lo que lo regula nuestro Código Penal. Hasta el momento, ¿alguna duda? Porque ahorita vamos a pasar al tema de la acción penal respecto a estos delitos que estamos concluyendo en este momento. Si no hay ninguna duda, entonces pasamos al artículo 197 de nuestro Código Penal respecto a la acción penal, como yo les explicaba. ¿Qué es acción? Recordarán ustedes en teoría del proceso, acción que es el poder que tiene toda persona de poder acudir a un órgano jurisdiccional a hacer valer una pretensión, ¿verdad? ¿Y qué es la pretensión? Ustedes pues ya saben qué es pretensión, ahorita nos vamos a quedar solamente con acción. Y aquí la ley establece, en el 197, que en cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en los títulos 3 del libro 2 de este código, se rigen las siguientes disposiciones. Primero, son de acción pública, perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Es decir, ya vimos que la acción pública, ¿qué es la acción pública? En Guatemala, según la Constitución, alguien de ustedes, vamos a ver, ahí alguien de ustedes, Willy López Calderón, ¿me podría dar usted el fundamento legal constitucionalmente del Ministerio Público? ¿Cuál es la facultad del Ministerio Público? No sé si está en línea, Willy. Sí, Brian, por favor. Es el artículo 251 constitucional, Ministerio Público. Por favor. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Sigo. Segundo párrafo, por favor. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser... Okay. Perdón, ahí. Entonces veamos. El artículo 251 del Código, de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues establece, ¿verdad?, que es el Ministerio Público, es una institución auxiliar de la administración pública, ¿verdad? Y en este caso, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Y de esta manera, la ley pues establece acá dentro de la propia Constitución que el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, ¿verdad? Es decir, todos aquellos delitos que nuestro Código Penal regule como, en este caso, como una acción pública, es decir, cuando hablamos de acción pública es que generan o que protegen un bien jurídico tutelado que es de interés, y sobre todo cuando es tema de libertad e indemnidad sexual, cuando refiere a mujeres o máximo si son niños o adolescentes, ellos por el interés superior que regulan la protección a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, están protegidos y esa acción es una acción pública, corresponde al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, pues esa entidad o ese órgano que es del Estado y que sobre todo tiene esa facultad constitucionalmente hablando del ejercicio de la acción pública penal. Entonces, me van a hacer un favor. El día de hoy ya vamos a empezar a la integración de ley. ¿Para qué es integrar la ley? Es decir, que yo puedo sustentar conforme al Código Penal, conforme a nuestra Constitución y conforme a nuestro Código Procesal Penal. Entonces, en el artículo 197 del Código Penal, ahí a la par del inciso 1, ¿verdad? Le van a poner ustedes ver artículo 251 de la Constitución y ver artículo, en este caso, del Código Procesal Penal, que es el artículo 24 del Código Procesal Penal. Para que todos, por favor, ya tengamos ahí anotados en nuestro código y que no nos perdamos, ¿verdad? Al momento de que a mí me hablen, es el Ministerio Público, ¿dónde está constitucionalmente? ¿Cuál es su función? ¿Dónde está en el Código Procesal Penal? Para tenerlo también conforme al Código Penal.
El inciso segundo, el perdón de la persona Eric, ofendida. perdón, ¿solo Sí, qué artículo dijo del Código Procesal Penal? Disculpe. 24. Gracias. 24 y 24 bis. ¿Y de la Constitución? 251. Gracias. Bueno, el segundo, establece el perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. Esto van a ver ustedes. Por ejemplo, si es un delito contra el honor, con el perdón mío en su momento viene y se logra, digamos, que se termine el proceso, algún sustitutivo penal para poder buscar y terminar con el proceso penal. En el caso de los delitos de acción pública y sobre todo de los regulados, en este título que estamos terminando ahorita, es importante, aquí la misma ley establece, con que el hecho que perdone la persona, con esto no va a terminar o no va a extinguir la responsabilidad penal ni el cumplimiento de la pena impuesta. Una vez sentenciaron a una persona, y esto pasa a veces dentro de las parejas, ¿verdad? Ya sea matrimonios o convivencia, que a veces la víctima se arrepiente de haber denunciado esto como ser acción pública y ya es el Ministerio Público el que toma la acción. Una vez teniendo el conocimiento, ya no se puede parar el proceso. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? A efectos de poder llevar un proceso penal que sea efectivo. Tercero, el ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, porque esa responsabilidad pues corresponde al Ministerio Público y si no, pues alguien que trabaja en el Ministerio Público sabe que si no ejerce la función como corresponde, ¿verdad? Pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad. Entonces, el inciso cuarto, la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior. Acá es importante. Cuando se da un caso de violación o de explotación sexual de un menor de edad, lo primero que van a buscar es a los papás o al representante legal. Pero por lo común, cuando se da este tipo de casos dentro de un hogar o dentro de una familia, lo que va a pasar primero es que a veces la víctima con sus papás o con su tutor no hay una buena relación. Y cuando no hay una buena relación, entonces conlleva a que se debe hacer cargo en su momento o representante de la víctima o del menor de edad o la menor de edad, la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo? ¿Para qué? Para velar por el interés superior del niño. Por favor, Brian. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Aquí queriéndole consultar sobre lo que está platicando usted. Fíjese que también tengo yo un caso coincidente a lo que está usted platicando. Fíjese que en el caso que pues yo conozco es relacionado donde pues a una chica pues un familiar pues por intento de violación pues intentó abusar de ella. Sin embargo pues se llevó todo el proceso correspondiente ante los juzgados y creo que a esta persona pues se le dio una condena de 5 años y pues como es una condena de 5 años pues es conmutable, entonces esta persona pues tiene que efectuar un dinero. Sin embargo, como esto es familia, ¿verdad? Los padres pues tanto como el papá, perdón, tanto como el papá pues no quiere efectuar, digamos, el siguiente proceso, que es donde la chica que recibió este intento de violación, pues tiene que ir al psicólogo, pues sin embargo el padre, pues no quiere efectuar el mismo proceso para que los familiares de él, que ahí sí que le hicieron el daño a su hija, pues no paguen ese dinero, pues para que ellos no tengan esa... no se les vea reflejado eso económico, veámoslo de esta forma. Ahí en este dado caso, ¿qué se puede hacer, licenciado? O sea, digamos, ahí se tendría que hablar con el procurador o cómo. ¿Qué edad tiene la víctima? Es menor de edad. ¿Pero qué edad tiene? Tiene 14 años la niña. Ya. Entonces, miren, pues, en este caso, lo que yo les digo, el papá o el representante legal o los papás no tienen, digamos, la facultad porque
conforme a la ley, en este caso, a la ley del organismo judicial. Les pregunto a ustedes, ¿podemos renunciar a un derecho? No. No. ¿Seguros? Bueno, es una prerrogativa. ¿Por qué? La verdad es que somos nosotros los que tenemos la prerrogativa de decidir si hacemos valer nuestro... Ajá. Bueno. Yo siento que no se puede, licenciado, porque yo puedo hacerlo valer o no, pero no puedo renunciar a él. Ajá. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, yo pienso que sí, pero a los derechos inherentes que tenemos como personas no podemos renunciar. Ahora los otros derechos que son del derecho objetivo, que están tipificados, pero si nosotros no lo hacemos de forma subjetiva, pues estamos renunciando a ellos. Por eso les digo, miren, si alguien es mayor de edad y hay un tipo de violación o de explotación sexual, con las víctimas mayores de edad se puede llegar a algún acuerdo, ¿verdad? A las víctimas mayores de 18 años, si la víctima en su momento quiere llegar a un acuerdo, porque si no, hay que tener cuidado también, porque cuando ustedes actúen como abogados, pueden denunciarlos a ustedes también, que ustedes están interfiriendo en la administración de justicia, ¿verdad? Y también les pueden poner una denuncia de esa forma. Entonces, aquí les voy a explicar yo. ¿Puedo renunciar a un derecho? Yo puedo renunciar a un derecho. Y todo lo tenemos que hacer con fundamento legal. Aquí no vamos, aquí algo importante, y lo que me gusta a mí del derecho es que cuando uno maneja el derecho, cuando uno aprende el derecho bien, nadie va a venir a ustedes a hablarles, como decía, el perdón de cada uno de ustedes, alguien no debe hablar casaca a ustedes. Aquí todo es sustentado. ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Se puede renunciar a un derecho? Sí se puede. Artículo 19 de la Ley de Organismo Judicial, renuncia de derechos. Y la ley establece, se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Lo que me preguntaba el compañero, si los papás no quieren, aquí es que no es que los papás no quieran, los papás están obligados. Si los papás no lo hacen, entonces vamos nosotros, cualquier persona puede ir a la Procuraduría General de la Nación a hacer valer el derecho del adolescente, ¿verdad? Porque es un derecho del adolescente. Mamá y papá no pueden renunciar porque aquí afectan a un tercero. ¿Y quién es el tercero? Es la víctima. Y como la víctima no puede valerse por sí mismo, entonces la Procuraduría General de la Nación tiene que velar por el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos es importante que ustedes lo manejen y como les digo, en materia penal, aquí yo acepto a veces, y aquí el trabajo mío ahorita con ustedes es poder guiarlos y poder venir lo mínimo, el poco tiempo que podamos estar, porque para mí, créanme que hablar en materia penal, si ustedes se dan cuenta, no avanzamos tanto en artículos. ¿Por qué no avanzamos tanto? Porque a mí me gusta que ustedes aprendan dónde sustentar, dónde argumentar y que no solamente me hablen porque sí, que no, y que yo también les diga, tal vez sí se puede o tal vez no se puede, sino aquí tenemos que tener todo fundamentado. Cuando ustedes se fundamenten en la ley, no hay nadie que les va a decir a ustedes, eso no es así. Y si ustedes van a decir que sí es así, porque tienen que tener los fundamentos y los sustentos. Entonces, en el artículo, por favor, igual en ese artículo 197 del Código Penal, en alguna parte de ella háganle su anotación. Ese es su código penal. Ustedes lo tienen que tener todo rayado, ¿va? Manchado tampoco, ¿va? Como decía alguien, es que lo que pasa es que yo vendo jugos y se me cayeron los jugos encima. Eso tampoco es el argumento que su código esté manchado, ¿va? O sea, su código tiene que estar anotado, subrayado, con un montón de anotaciones que solo ustedes van a saber cómo lo tienen, ¿verdad? Para que puedan servirles a futuro. Y ya se les va a servir, ese es su código. Les aseguro que quienes estén estudiando ya con ciencia, aquí en adelante, ese es su código, el primer código que compraron, lo van a tener como un recuerdo cuando ya se gradúen y aún así ejerciendo, les va a servir de su chivo para poder sustentar, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos claros ahí con el compañero de la duda, se puede ir, la Procuraduría General de la Nación puede ir, porque a veces lo que pasa es que hay conflicto de intereses entre los padres o los representantes legales con la víctima.
Si no hay ninguna duda, por favor, continuamos entonces el inciso quinto. Disculpe. Sí. En relación al caso que estaba mencionando el compañero de violación, ¿por qué conmutaron ese tipo penal si el artículo 51 del numeral sexto establece que no puede ser conmutado? Mire, O conmutado. no puedo entrar yo a debatir el resultado, lo que el compañero me indicaba. ¿Por qué? Porque primero nosotros como profesionales no podemos debatir algo que no conocemos, ¿verdad? Yo no conozco el proceso, si conmutaron, no conmutaron, le dieron una salida alterna al proceso, llegaron a alguna situación a veces ahí ya, que a veces me obvio y a veces omito yo de nuestro sistema de justicia dentro de la investigación objetiva que debe dar un ministerio público. Y obviamente yo en este momento no le puedo decir, mire, sí lo conmutaron, no procedía, sí procedía, porque yo desconozco el proceso. Entonces, cuando uno ya conoce la ley, cuando uno conoce los casos como tal, entonces a veces yo siempre me abstengo de dar una opinión, porque mi compañero dice que lo conmutaron. A mí no me consta que lo conmutaron, yo no tengo una sentencia, yo no tengo una resolución del juzgado para poder decir, mire, sí lo conmutaron. Porque si en el caso, digamos que usted es el abogado defensor de la persona y logra que le conmuten, si yo soy Ministerio Público, yo le apelo. Y le voy a apelar con sustento y fundamento legal para decir que eso no procedía. Entonces, por el momento, me abstengo de decir esta parte. ¿Por qué? Porque desconozco el proceso. Puede ser que sí se lo otorgaron, puede ser que no lo otorgaron, entonces yo no puedo debatir esa parte, ¿verdad? Entonces, no podemos, yo siempre he dicho algo, nosotros como profesionales no podemos argumentar sobre casos ficticios y sustentar una tesis sin tener el conocimiento de un hecho concreto, y en este caso, sobre un proceso. No sé si estamos ahí, compañero. Sí, gracias. Bueno, entonces, de esta forma pasamos al inciso quinto. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Actualmente ustedes saben que hay muchas instituciones que protegen a las víctimas, sobre todo en el trata de personas, violación, explotación sexual, porque hay instituciones que protegen a las mujeres, a las adolescentes o a los adolescentes, y sobre todo a personas también de escasos recursos, ¿verdad? ¿Cómo determinar que no tengo dinero? Pues ya entra un trabajador social a poder ver la situación económica de una persona. Sexto, los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Esto es importante, si ustedes dan cuenta acá, la misma ley faculta a un juez, ¿verdad?, para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos. ¿Por qué? Porque a veces producto de una violación, a veces dentro de la ley penal, aparece que efectivamente la víctima en su momento queda embarazada, el victimario va a ser sancionado, pero también le dan la obligación y la responsabilidad de poder alimentar a un niño o niña producto de un hecho o de un acto ilícito, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber, porque ustedes en su momento ya cuando vean familia o van a ver civil, van a ver todo lo relacionado a familia, que son los alimentos y la responsabilidad, y esto es otro tema que no va dentro de materia penal, pero que sí la misma ley lo tiene establecido, ¿verdad? 198, por favor, del Código Penal tiene las penas accesorias. Les voy a pedir de favor que lean ustedes el 198 del Código Penal. Asimismo, lean el 199, que son las penas para los cómplices. Y el próximo día, por favor, con eso vamos a ir concluyendo, el próximo día poder entrar ya a analizar y que ustedes lean también, por favor, lo relacionado a lo que es, o lo que son los tipos penales que atentan contra la libertad y seguridad de la persona. Esto es importante que ustedes sepan manejar el Código Penal, la Constitución y otras leyes. Siempre, por favor, en mi clase van a tener ustedes su Constitución, van a tener su Código Penal. Si pueden conseguir, no es obligatorio, pero yo siempre digo algo, si a uno le piden y uno quiere aprender su Código Procesal Penal, que lo vamos a usar muy poco porque estamos en Penal 2, su ley del organismo judicial, ¿verdad? Que no debe fallar, esas son como las bases, digamos.
las bases para poder establecer, ¿verdad? La clase. Y entonces, con este tema, compañeros, por favor, el próximo día me leen todo lo relacionado a los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas. Vamos a entrar a ver lo relacionado al plagio o secuestro, ¿verdad? Y sí necesito que cada uno de ustedes tenga analizado ya esto, tanto en la ley como en la doctrina, ¿verdad? A cada uno de ustedes que pase una feliz noche.